Saludos a todos, Dios los bendiga, espero que estén bien, que estos tiempos, aunque sean de cuarentena y de estar como encerrados en la casa, pues que sean de bendición para cada uno de nosotros. Quiero hablarles acerca de la carta de Santiago, una carta que a Martín Lutero no le gustaba, era una carta que él la consideraba un evangelio de paja, porque pues contiene para él muy poco temas doctrinales y más bien está llena de consejos. Más bien Santiago parece un texto como de proverbios para el Nuevo Testamento, porque Proverbios está lleno de consejos para los jóvenes, para la vida práctica. Santiago también, Santiago nos habla de la amistad con el mundo, de andar juzgando a los hermanos, de la sabiduría, nos habla de la lengua, nos habla de la fe, nos habla de las obras. Y es de esas obras de las que quiero hablarle, en medio de lo que estamos viviendo, entrando como en un contexto de lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. La carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 18 dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estos tiempos el Facebook y las redes sociales se han llenado de mensajes, de fatalismos, y pareciera que por el hecho de que seamos cristianos, creyentes de algo, tenemos como esos argumentos para creer que estamos evangelizando a través del miedo, a través de una acción de textos que definitivamente traen es como una zozobra y una angustia al ser humano. Y siendo nosotros, digamos, portadores del texto bíblico y que tenemos un argumento y decimos, no, hombre, pues yo tengo la Biblia, la he leído, la he estudiado y ahora pues le va a meter miedo a todo el mundo. La acción más puntual y más interesante que debe tener una persona con una fe clara en Cristo, en su devoción, es la acción. Pero no la acción a cargar la Biblia debajo del brazo o a profesar cosas, sino la acción en pro del otro. Cuando leemos las obras de Jesús, muy pocas veces lo vamos a encontrar en el templo encerrado, muy pocas veces vamos a tener como esas acciones de Jesús dentro de la iglesia, pero sí lo vamos a ver dentro de la comunidad. Sí lo vamos a ver participando con la gente, sí lo vamos a ver acercándonos al que está en crisis, acercándose al que está acusado por algo, acercándose a aquel que es despreciado. Siempre está llevando el evangelio, que es el mismo, lo está llevando a los demás, a los necesitados, a los que están allá afuera, que hoy quizás, en ese momento quizás necesitaban recibir algo de parte de él. Y pareciera que a veces el evangelio se resume como a estar asustados, leímos la Biblia y tenemos un pánico fundamentado en cosas sin contexto, y se nos olvida lo esencial, se nos olvida lo que verdaderamente es importante para un cristiano. Si estamos cumpliendo con la obra de Cristo, la obra de Cristo es estar cerca del que necesita. La obra de Cristo es estar cerca de aquella persona que hoy está en crisis. Dice él también en la carta de Santiago, la religión pura y sin mancha, delante de Dios, el Padre, es esta. Visiten a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Las viudas y los huérfanos viene a ser esa población vulnerable del momento que se habla del contexto histórico.
las viudas y los huérfanos son las personas que en ese momento presentaban las necesidades más complicadas, teniendo en cuenta que una mujer viuda perdía derecho a todo, perdía derecho a tener acceso a las tierras y propiedades de su esposo que murió. Para eso estaba la ley del espigueo, que si estaban recogiendo el trigo, lo que se cayera al piso le pertenecía a las viudas y a los desamparados. Entonces, las viudas y los huérfanos son como ese sector vulnerable que el contexto histórico de Santiago nos presenta. Pero las viudas y los huérfanos de nuestro tiempo son el venezolano que está en medio de Bogotá o de su ciudad en una crisis complicada porque no pertenece a ese entorno, porque no tiene documentos, porque no tiene cómo sostenerse y está buscando a veces el alimento. Son el extranjero, porque no solamente puede ser un venezolano, hay extranjeros en diferentes partes del mundo de los que están viendo esto y quizás saben que hay gente en una necesidad complicadísima. Está bien, no solamente el extranjero, pensemos en la gente en su edificio, en la gente en su barrio, en la gente que rodea su casa, en la gente que se cruza con usted cuando sale a la tienda. Toda la gente que nos rodea está pasando por algo. Alguien tiene una situación complicada en su vida. Y estos tiempos de cuarentena han llevado a que muchas personas no puedan trabajar, no puedan tener un sustento, estén preocupados por los arriendos, estén preocupados por alguna situación en su vida. Y es ahí donde la posición del creyente, la posición del cristiano, la posición de aquel que conoce de Cristo, es donde tiene que estar presente, porque es donde debemos definitivamente llevar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no se lleva con bibliazos, el Evangelio de Cristo se lleva en amor, se lleva, hermano, con una libra de arroz. El Evangelio de Cristo se lleva con una bolsa de pan, con un litro de leche. El Evangelio de Dios se lleva en un abrazo, en una videollamada, en un mensaje, en una palabra, en algo que definitivamente aporte a la vida de una persona. Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que dice la Biblia. El verdadero evangelio es acordarse de los necesitados, acordarse del que está en crisis, acordarse de la necesidad. ¿A qué los invitamos en este día? A que recordemos la esencia del amor de Cristo, la simplicidad del amor de Jesús, la simplicidad de la mirada de Cristo en pos de aquel que está vulnerable. Cristo Jesús nos enseñó a ayudar a otro. Cristo Jesús nos dio con su ejemplo la enseñanza práctica de la vida, de salvar a aquel que está en una necesidad increíble, de que seamos las manos de Jesús en medio de este tiempo, que seamos, como dice la Biblia, embajadores del reino de los cielos, no embajadores para tener un título, sino embajadores para demostrar cuán amor tiene Dios por sus hijos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente para hablar de salvación, no solamente para que a la persona a la que usted le lleva una bendición lo cambie su manera de vivir y lea la Biblia ahora. No es una acción para tomarnos fotos, no es una acción para creer que estamos salvando el mundo, es una acción para cumplir lo que Dios nos envía a hacer. Es una acción para cumplir una tarea simple, el servicio y el acompañamiento a los demás. Dios los bendiga mucho. Soy Cristian González del Ministerio de Didáscalos. Un abrazo fuerte. Dios los guarde y espero que estén muy bien.